Shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Pues bien, en el tema de hoy hablaré del nombre de Dios y las 72 emanaciones o 72 nombres por los cuales es conocido el Señor y cómo de ese nombre universal, el cual nos muestra Génesis 1.1, que fue Elohim en hebreo, va a pasar por una serie de emanaciones de nombres o de adjetivos calificativos que van a describir la esencia del Todopoderoso. Hoy voy a utilizar información bíblica, por supuesto, pero también información histórica y cómo a través de los tiempos y a través de las traducciones bíblicas, el nombre de Dios va cambiando hasta llegar a lo que nosotros vemos en la mayoría de nuestras Biblias. Así es que acompáñenme a analizar esta fuente de información que espero sea de mucha utilidad para tu crecimiento espiritual y tu conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñame. Autor: Ministro Armando Cruz. Categoría: El nombre de Dios. Texto principal: Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre uno. Zacarías 14:9. El nombre de Dios. Uno de los temas más controversiales en la Biblia ha sido el nombre de Dios. Para algunos, el nombre de Jehová o Yahvé es verdadero, para otros no es importante, pero para otro sector, el nombre lo es todo, ya que ésta encierra la esencia, cualidades y poder de ese ser quien creó dos mundos paralelos. El uno, visible, está a nuestro alcance, y puede ser detectado por nuestros 5 sentidos. El otro, un mundo espiritual donde solo pocos pueden percibir, llegar y encontrar la luz divina. De cierta manera, este tema involucra la metafísica, lo santo, lo prohibido y tal vez pueda tocar lo más profundo de tu ser. Lo que es cierto, es que has llegado hasta aquí, tal vez movido por tu curiosidad, tal vez por tu deseo de saber más, o simplemente, Dios lo puso en tu camino. La Sagrada Escritura a través de algunos textos hace alusión a dos conceptos importantes a la hora de mencionar el nombre sagrado. El primero nos pide santificar el nombre divino, Kiddush Hashem. El segundo, nos advierte a no profanarlo, Hilul Hashem. Así que te pido que trates esta información con el debido respeto, ya que si profanas y deliberadamente das mal uso al nombre divino y sus emanaciones, sufrirás graves consecuencias. Elohim. El primer libro de la Torá llamado Génesis, registra el principio de la creación y en su lenguaje original, y a través de las primeras 7 palabras pronunciadas por el Eterno, nos revelan un dato interesante. La escritura en hebreo en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hasamayim ba'et haaretz. La palabra Elohim proviene de la palabra El, que en el idioma hebreo significa la pluralidad de Dios. Sin embargo, algunos neófitos e indoctos simple y sencillamente entienden la palabra Elohim como la palabra plural de Él en el lenguaje hebreo, presuponiendo entonces que el texto se refiere a dioses. La palabra Elohim, como ya he citado, se refiere a la pluralidad de Dios que abarca el cosmos, el tiempo y el espacio. Dios se dio a conocer a los seres humanos al principio con este nombre, ya que este era el nombre universal. Adán, sus hijos, y toda la descendencia de Noé, después del diluvio entendieron que Elohim era el sinónimo de un ser que es, fue, y será. Sin embargo, ese nombre comenzó a tomar adjetivos calificativos a través del tiempo, llegando así a los 72 nombres o manifestaciones de Dios de las cuales hablaré, más adelante. Así, con el paso del tiempo, los hombres poco a poco se fueron olvidando de Dios y la siguiente ocasión que Dios introduce otra manifestación de su nombre, ocurre en Génesis 17. La Biblia narra este acontecimiento diciendo: y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí, y sé perfecto. Génesis 17:1. Esta es la primera ocasión donde Elohim se presenta ante un ser humano y se describe como todopoderoso. Abraham hace un pacto con Dios, y a su vez su hijo Isaac y su nieto Jacob heredan la responsabilidad espiritual y búsqueda de Dios. Así, pasan bastantes generaciones y la descendencia de Abraham se establece en la tierra de Egipto, siendo José, bisnieto de Abraham gobernador de esa tierra. Muere toda la generación de José, y algunas generaciones más adelante nace Moisés, destinado como un libertador y caudillo para el pueblo de Israel. Moisés pasa 40 años en la tierra de Madián, y es aquí donde el Eterno hará contacto con él, para asignarle la tarea de caudillo, y emisario de la voluntad divina de librar al pueblo de la esclavitud faraónica. El capítulo 3 del libro de Éxodo, registra la plática entre Dios y Moisés y es aquí donde Moisés, movido por su curiosidad, pregunta el nombre del Eterno. El Eterno revela entre algunas cosas que él, jamás se reveló a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre divino que consta de las 4 letras o el tetragramatón. El Eterno confirma a Moisés su nombre y la Biblia registra el nombre dado por Dios. La Biblia dice así: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Éxodo 3, 13-15. GUBAV. Haciendo un análisis profundo de la doctrina y verificando los textos sagrados en hebreo, vemos que el nombre divino revelado a Moisés sin duda alguna no fue Jehová, como lo traduce la versión de la Biblia Reina Valera, y otras traducciones populares de la Biblia. Recordemos que el alfabeto hebreo es singular y es un error tratar de encontrar el equivalente a este nombre divino a través de algún otro alfabeto, ya que el nombre divino jamás podrá ser sustituido. Así que, desde ese punto de vista, el utilizar las palabras YHWH es completamente un error, y falta de estudio profundo en esta materia. Antes de continuar, es necesario entender que el alfabeto hebreo, originalmente contenía 22 letras. La primera letra es Aleph y la última letra es Tav. Después, con el paso del tiempo y la necesidad, se agregaron 5 letras más, conocidas como Sofi para facilitar la lingüística y valor a esas letras adicionales. Es también esencial comprender que el alfabeto hebreo y cada una de sus letras, tienen también un valor numérico. Véase de la letra Kop a la letra Tzati, final, en la tabla de abajo. Sin duda alguna, la pronunciación del tetragramatón en la antigüedad era conocido en el pueblo de Israel, ya que en la Biblia aparece un caso donde en un altercado entre 2 personas, una de ellas pronuncia el nombre sagrado. Este episodio es registrado en la Sagrada Escritura y este dice así: entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre, así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, si pronuncia el nombre al maldecir, será condenado a muerte. Levítico 24, 10-16.
La pronunciación del nombre divino tal vez para nosotros hoy no parezca muy delicada, pero tendríamos que entender que el nombre del Eterno a quien ahora hemos identificado con las 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei, identificaban a un ser quien demandaba respeto, y no toleraba el mal uso de su nombre. La negligencia y mal uso de su nombre santo, resultaría simple y sencillamente en la muerte. Es muy probable que, por esta razón, el nombre divino era poco pronunciado por la gente común y solo se pronunciaba por el sumo sacerdote en eventos como el Día del Perdón, o al hacer algún juramento importante delante de la presencia divina. El Eterno. El uso de la palabra eterno para referirse al Todopoderoso no es coincidencia, sino más bien surge del tetragramatón y a través de una serie de conjugaciones que se derivan de las 4 letras. Este nombre envuelve cualquier espacio, tiempo, lugar y circunstancia. Es decir, el Eterno es hoy, fue ayer y será en un futuro. Veamos la siguiente ilustración. Adonai. Con el paso del tiempo, el nombre sagrado de 4 letras fue tomando otra forma distinta para dar así la oportunidad al pueblo a expresar agradecimiento, tristeza y cualquier otra petición al Creador. Al conjugar las 4 letras del nombre divino, y utilizando algunos acentos como se ve en la imagen de abajo, podemos ver que se forma la palabra Adonai. Esta palabra quiere decir el Señor, y se utiliza solamente al referirse al Todopoderoso. Hashem. Hashem, simplemente quiere decir, el nombre. Este título es otra manera más de referirse al Eterno haciéndonos entender con esta frase, que nos referimos al Todopoderoso. Veamos un ejemplo que aparece en las Sagradas Escrituras de este título que se encuentra en el 5º libro de la Torá llamado Deuteronomio. El capítulo 28, 58 de Deuteronomio contiene la palabra Hashem. Véase la siguiente imagen. Los 72 nombres de Dios. En la Biblia, aparecen los 72 nombres o emanaciones del Eterno, aunque no de una manera muy clara. Nuestros sentidos han sido condicionados a ver solamente lo que ellos nos permiten percibir, y nuestro poco conocimiento del texto original es también una barrera que nos impide percibir y comprender el mensaje divino en su plenitud. Se puede decir que los 72 nombres del Eterno son en esencia el ADN y red del universo que nos ayudan a conectarnos con la fuente de la luz infinita. Entender estas 72 emanaciones divinas pueden llevarnos a una plena conexión con nuestro Creador, y pueden también permitir que las puertas del conocimiento se vayan abriendo poco a poco, hasta llegar al máximo nivel de santidad en todas las dimensiones. Es decir, llegar a una plena conexión con Ein Sof elevando nuestro espíritu en sus 10 niveles. El texto sagrado de donde provienen estos 72 nombres se encuentra en el libro de Éxodo 14, 19-21 al combinarse las palabras en todas sus direcciones. Veamos la siguiente ilustración. Es por supuesto para nosotros difícil leer un hebreo bíblico arcaico, pero gracias al trabajo, esfuerzo y deseo de compartir esta información, y por medio de los muchos colaboradores en todo el mundo, podemos hoy entender todos y cada uno de estos nombres. Hago también la advertencia, que aunque las emanaciones o nombres divinos son un calificativo de la esencia del Todopoderoso y no un nombre propio, no se debe caer en la superstición, y mal uso de los nombres para beneficio propio o de los demás. A continuación, comparto cada uno de los nombres divinos y su significado, con el único propósito de enriquecer tu conocimiento de este tema. Nota, recuerde que en el idioma hebreo, la letra H suena como la letra J, también se pronuncia la J, cada que se encuentra una palabra con che, como es el caso de la palabra el Chai, Dios Altísimo. Elohim o Hashem. Nombre. Significado o atributo. Abba. Padre. Adon Olam. El Señor de la Eternidad. Adonai. El Señor. Adonai Ejad. El Señor es uno. Adonai Elohim. El Señor Dios o Creador. Adonai Melech.
El Señor Rey. Adonai Roy. El Señor es mi pastor. Adonai Tesebaot. El Señor de los ejércitos. Adir. Fuerte. Amisadai. El pueblo del Todopoderoso. Adonai Salom. El Señor de paz. Amuda es. Pilar de fuego. Abenu Malkeinu. Padre nuestro. Ari Campín. El rostro. Atik Yomin. Anciano de días. Boré. Creador. Ein Sof. Quien no tiene límites. Elila. Título para referirse a Dios. Elila Rafa. Dios es sanación. El y la Sabtai. Dios del descanso. El y la Chemaya. Dios escucha. Ella sereye. Yo soy el que soy. Él. Dios. Elai. Dios viviente. El Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. El Elión. Dios altísimo. El Gibor. Dios fuerte. Roe Israel. Pastor de Israel. El Roy. Dios de la visión. El Salí. Dios, mi roca. El Sadai. Dios todopoderoso. El Salí. Eli. Mi Dios. Eloa Chamayaim. Dios de los cielos. Elohe Abraham, Isaac, Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Elohim. La pluralidad de Dios. Elohim Tesebaot. Dios de las huestes celestiales. Emet. Celestiales. Verdad. Esolam. La flama eterna. El tetragramatón, Yud, Hei, Bab, Hei. El nombre impronunciable. Gedula. Grandeza. Ael Agadol. El gran Dios. Ael Akados. El Dios Santo. Aemet. Dios de la verdad. Agoel. El Redentor. Hachem. El nombre. Akados Barujú. El Santo, que bendito sea su nombre. Atikva. La esperanza. Aymanuta. Lealtad. Amakom. El omnipresente. Yesurun. El justo. Ojma. Sabiduría. Kados Israel. El Santo de Israel. Keter Kadmon. La corona principal. Kisei Kabod. El glorioso trono. Kados Adonai. Santo es el Señor. Meraíe. Señor Dios. Magim Magim. Las aguas vivientes. Masiach. Libertador. Melech Melahim. Rey de reyes y Señor de señores. Ose Salom. Creador de la paz. Roque Bea Arabot. El que camina sobre esferas superiores. Ruach HaKodes. El Espíritu de Dios. Sabat Amalca. La reina del Sabat. Sar Salom. Príncipe de paz. Sequina. La presencia divina. Shema Meporas, no pronunciar en vano. El nombre infalible. Yigal Elohim Chai. Exaltado sea el Dios viviente. Yod Hei Bab Hei. Las 4 letras del nombre divino. Yeshua Adonai.
El ungido del Señor. Yotzer Adam. El creador de Adam. Yotzer Meorot. El creador de las luminarias, ángeles. Seir Anpin. El rostro o la faz de Dios. Existen 7 nombres los cuales no deben de ser pronunciados simplemente por pronunciar, ya que merecen un respeto especial. Estos son: 1. Eloa, la forma singular de la palabra Elohim. 2. Elohim, la forma plural de la palabra El. 3. Adonai, el Señor. 4. Eye, Asher, Peye, yo soy el que soy. 5. Yod, Hei, Bab, Hei, el nombre impronunciable del Eterno. 6. El Sadai, Dios Todopoderoso. 7. Adonai Tesebaot, el Señor de los ejércitos. Es también importante saber que la palabra Salom está relacionada con el aspecto divino, así que la palabra Salom o Salom Alejem en su forma más formal, no se puede usar en lugares inapropiados. El Maestro y Mesías utilizaba este saludo para dirigirse a sus alumnos y a todos aquellos a quienes se encontraba en el camino. Uno de los evangelios registra este saludo tan particular del pueblo de Dios. Veamos lo que el evangelio narra. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 19-21. Nota, el saludo en la lengua madre del maestro fue Shalom Aleichem y normalmente es contestado diciendo Aleichem Shalom. La manera corta de saludar es Shalom. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna, el nombre que aparece en las escrituras hebreas conocidas como Tanakh no contiene la palabra Jehová o Yahvé, ya que esas palabras jamás existieron en el lenguaje original. El maestro al referirse al Todopoderoso normalmente utilizaba la palabra Adonai, la cual era la más común utilizar en su tiempo. El Evangelio de Marcos capítulo 12, registra una ocasión cuando el Mesías menciona esta palabra, y utiliza la palabra Señor, que es una traducción correcta al lenguaje español. La Biblia dice, y acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lucas 12, 28-31. Con el correr del tiempo y con la intervención de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el siglo III, se comisiona a Eusebio Jerónimo o simplemente Jerónimo, a traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín por encargo del Papa Dámaso I. Para ser más exactos, esto sucedió en el Concilio de Roma de 382. El Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que según algunos autores contenía una lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a Jerónimo que escribiera una nueva traducción de la Biblia, a fin de acabar con las diferencias que había con la versión de la Biblia que circulaba en Occidente, la llamada Vetus Latina. Comenzó entonces esta labor con la traducción de los Salmos. Además, tradujo por petición expresa del Papa Dámaso, los comentarios sobre el Cantar de los Cantares de Orígenes y el Tratado sobre el Espíritu Santo de Dídimo el Ciego. Con la publicación de la Vulgata de San Jerónimo, que ofrecía un texto en latín único y consistente estilísticamente desde las lenguas originales, la Vetus Latina cayó en desuso gradualmente. Jerónimo, en una carta,
dice que su nueva versión no fue inicialmente del gusto de los cristianos de su tiempo que estaban familiarizados con el fraseo de las traducciones antiguas. Sin embargo, ya que no era frecuente encontrar copias completas de la Biblia, las traducciones Vetus Latina de varios libros de la Biblia fueron copiadas en manuscritos junto con las traducciones de la Vulgata, con lo que inevitablemente se intercambiaban algunos textos. Traducciones en latín antiguo de libros sencillos puede hallarse en manuscritos hasta el siglo XIII. Sin embargo, con la autoridad de un filólogo y santo canonizado detrás de ella, la Vulgata generalmente desplazó a la Vetus Latina y fue reconocida como texto bíblico oficial de la Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico entre 1545 y 1563, y fue confirmada por el Papa Pío IV, el 24 de enero de 1564. El mensaje divino había ya sido traducido, al menos 2 veces. La primera, conocida como la versión de los 70 escrita en Alejandría, Egipto, en griego, en el año 100 a.C. Se llama de los 70 porque participaron en ella unos 70 sabios judíos. La segunda vez que se tradujo la Biblia fue, como ya dije, en el siglo III, por Jerónimo en el año 382 después de Cristo y se escribió en esa ocasión, del griego y hebreo al latín. La Biblia de Martín Lutero y tercera traducción. Al llegar al siglo XV, la Biblia oficial de aquel entonces era la versión Vulgata latina. Sin embargo, Martín Lutero anhelaba traducirla del hebreo, arameo y griego directamente al alemán, con la intención de hacerla accesible a la gente común y corriente. Martín Lutero a menudo recorría mercados y lugares públicos para escuchar a la gente hablar y así escribió su versión en un lenguaje coloquial. Inicialmente, su versión solo incluyó el Nuevo Testamento ya que el Antiguo Testamento no estaba escrito ni en griego ni en latín sino en hebreo. La traducción de Lutero al latín fue publicada en 1534 en 6 tomos. La letra J en la traducción alemana. Antes del siglo XVI, la letra J no existía en el alfabeto en latín, así es que palabras como Jehová, Jesús, Jonás, etc. no existían en las versiones de la Biblia previas al siglo XVI. Fue el gramático italiano Gian Giorgio Trissino entre 1478-1550, el primero en distinguir la primera y la J como representantes de distintos sonidos. En su epístola de Trissino sobre las letras nuevamente agregadas en la lengua italiana de 1524. La J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno, por parte de Pierre de la Ramée entre 1515 y 1572, para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. El nombre J proviene del latín iota, que es el nombre de la letra griega de la que procede, la cual tenía el sonido de una I larga, diferente a Y, que tenía el sonido de una I breve. La historia de la versión de la Biblia en español. Las primeras versiones de la Biblia en español aparecieron en el año 1210 y continúan hasta el año 1559 y estas incluían también versiones en catalán. Arriesgarse a traducir la Biblia, o poseer una Biblia en español, era un delito que podía ser castigado con la muerte por la Santa Inquisición, la cual fue introducida en España en 1237, aunque por mucho tiempo pero muy tímidamente, hasta el reinado de los Reyes Católicos. La reina Isabel le había prometido en su juventud a Tomás de Torquemada, uno de los inquisidores más crueles que tuvo España que, si llegaba al trono, dedicaría su vida a extirpar la herejía para honra de Dios y glorificación de la Iglesia Católica. A continuación, presento las versiones de la Biblia en español más conocidas. La versión de Juan de Valdés, 1509 a 1541. Es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan de Valdés, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España alrededor del 1529 al ser denunciado ante la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana.
Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas, las epístolas paulinas, sin incluir Hebreos, y los Salmos. Algunos comparan la pureza de su estilo con la de Cervantes. La versión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Unos años más tarde, en 1543, Francisco de Encinas, con apenas 20 años, publica en Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias hoy en día, porque tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. El propio emperador Carlos V, a quien Francisco dedica su traducción, ordenó que se recogiese toda la edición y que se detuviera su circulación. Es tan eficaz su traducción, que se dijo en su tiempo que entre los protestantes españoles del siglo XVI, Encinas por su saber filosófico, así como por el número y calidad de sus escritos era sin duda alguna, muy notable. Estudió por un tiempo en Wittenberg, alojándose en la casa del más cercano colaborador de Lutero, Felipe Melanchthon, quien lo motivó a la traducción del Nuevo Testamento. También mantuvo correspondencia con Calvino. Cuando Encinas pensó en traducir el Nuevo Testamento, primero pensó hacerlo en Lovaina, en Bélgica, pero al llegar a la ciudad en verano de 1534, encontró que se había desatado la persecución contra los protestantes. Por otra parte, cuando envió los manuscritos de su traducción a los teólogos de la universidad, estos le responden que no entendían la lengua española, aparte de que no veían con buenos ojos la traducción de la Biblia, ya que, según ellos, de la Biblia habían nacido todas las herejías en Alemania y los Países Bajos, por ser un asidero para que la gente simple e idiota se diese a vanas interpretaciones y sueños, rechazando los cánones y decretos de la Iglesia. Su vida después de la publicación del Nuevo Testamento fue una aventura muy intensa. Fue acusado de estimular la herejía al verter el Nuevo Testamento en lengua vulgar, de haber vivido en Alemania en compañía de Melanchthon y haber alabado sus virtudes, y de ser el autor de un libro recientemente publicado y que se consideraba pernicioso e inspirado en la obra de Lutero, sobre la libertad cristiana. Fue encarcelado en Bruselas el 13 de diciembre de 1543, unos meses después de publicar el Nuevo Testamento. En febrero de 1545 escapó de la cárcel y se refugia en Amberes. A partir de ese momento lleva a cabo muchísimos viajes, llegando a contraer matrimonio en 1547, llegando a ser profesor en Cambridge. Pero finalmente cae víctima de la peste el 30 de diciembre de 1552, teniendo apenas 34 años. Por una carta que había escrito a Calvino sabemos que estaba trabajando en la traducción de la Biblia completa. La versión de la Biblia de Ferrara. Un año después de la muerte de Encinas, y 10 años después de la publicación del NT, en el 1553, dos judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara, por cuanto fue dedicada al duque de esa ciudad. Por supuesto, fue impresa en Italia y no España, donde la Inquisición trabajaba con mano de acero y sin contemplaciones, y no dejaba a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. La versión del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. 3 años después aparece en Venecia otro Nuevo Testamento traducido por Juan Pérez de Pineda. Algunos críticos entienden que esta nueva versión es en realidad una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Sin embargo, es considerada la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. Esta versión del Nuevo Testamento fue introducida en España de contrabando, promoviendo el movimiento reformador entre los españoles, siendo uno de sus principales contrabandistas un hombre llamado Julián Hernández, el cual jugaría un papel importante en la historia de la versión de la Biblia más usada entre los evangélicos de habla hispana, la versión Reina Valera. Como hemos dicho ya, la Inquisición tenía puestos de revisión en todos los caminos para que la palabra de Dios no fuera introducida a escondidas en territorio español.
Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos y en todos los pasos terrestres, con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino. En ese tiempo Juan Pérez vivía en Ginebra, donde Juan Calvino estaba siendo ampliamente usado por el Señor en el proceso de reforma de la Iglesia en aquella ciudad, que se había convertido en un refugio para muchos cristianos que habían huido de sus países para escapar de la Inquisición. La versión de la Biblia a Julianillo Hernández. Un día se presentó a la puerta de su casa un hombre de apariencia muy extraña, bajo de estatura y aparentemente jorobado. Más tarde Juan Pérez diría de él que tenía el cuerpo tan macilento que parecía solo piel y hueso. Este hombre se llamaba Julián Hernández, pero era conocido como Julianillo por lo corto de su estatura. Julianillo Hernández había viajado mucho por todo el continente, y había trabajado en imprentas alemanas y en los Países Bajos donde la reforma protestante tenía mucha fuerza y algunos suponen que fue su trabajo en las imprentas lo que Dios usó para traerlo al conocimiento de Cristo. Julianillo le ofreció a Juan Pérez servirle de amanuense y corrector de pruebas. Pero al plantearse el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo de contrabando. Para esto consiguió unos barriles de vino de doble piso colocando las Biblias en el piso de abajo, y tomando la vía de Flandes se dirigió hacia España, con tal sagacidad y sangre fría, que pudo burlar todos los puestos de vigilancia de la Inquisición. Así llegó a Sevilla y depositó las copias del Nuevo Testamento en la casa de Juan Ponce de León, para que éste se encargara de distribuirlos. Pero Juan Ponce es descubierto y llevado a la hoguera por la Inquisición el 24 de septiembre de 1559. Pero eso no frena a Julianillo, que continúa introduciendo el Nuevo Testamento mientras vende telas para ocultar su identidad y su verdadero trabajo. Al poco tiempo esto comienza a crear inquietud en el clero católico que no se explicaba cómo es que había tantos Nuevos Testamentos y libros protestantes en suelo español a pesar de la extrema vigilancia de la Inquisición. Algunos llegaron a pensar incluso que debía ser una obra directa de Satanás que los desaparecía y luego los hacía aparecer en España. El padre de la Roa dice respecto a la obra de Julianillo, con increíble habilidad encontraba el secretas entradas y salidas, y el veneno de la nueva herejía se divulgó con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. Donde ponía su pie comenzaba el incendio. Él mismo, enseñó a hombres y mujeres con demasiado acierto, especialmente en Sevilla donde se formó, gracias a esto, un verdadero nido de herejes. Pero finalmente Julianillo fue traicionado por un herrero que le mostró a un sacerdote el Nuevo Testamento que éste le había obsequiado. Fue apresado y conducido a las cárceles del Santo Oficio en Sevilla. En ningún momento ocultó su fe, ni tampoco el hecho de que había sido él quien había introducido esos libros en España. Y a pesar de que lo torturaron sistemáticamente, se negó a revelar los nombres de los evangélicos españoles. Con los miembros dislocados animaba a los otros presos cantando canciones contra los frailes y arengando a sus hermanos a que se mantuvieran fieles al Señor en medio del sufrimiento. Él decía, valor, camaradas. Esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres, y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles. 3 años lo mantuvieron como prisionero y finalmente fue sentenciado a la muerte. Cuentan los historiadores que, al llegar a la hoguera, él mismo se encargó de colocar las leñas sobre su cabeza. En este punto de la historia es importante señalar que uno de los depósitos de libros usados por Julianillo, era un convento de frailes jerónimos, ubicado cerca de Sevilla, llamado el convento de San Isidoro de Santiponce, donde vivían comunitariamente unos 40 monjes. El convento de San Isidoro es un episodio digno de citar ya que en esa época el convento se encontraba bajo la tutela de García Arias, quien era el prior de la institución y a quien muchos llamaban el maestro blanco porque era albino. Este dirigía a los frailes en el estudio de las Escrituras y muchos fueron guiados a Cristo y a abrazar la reforma a través de su predicación. Cuando Julianillo fue apresado,
estos monjes convertidos del convento sabían que les quedaba poco tiempo para escapar, ya que la Inquisición había recibido reportes inquietantes de las actividades del convento. En una carta fechada el 17 de noviembre de 1557 y dirigida a Felipe II, se le informa que algunos monjes del monasterio de San Isidoro eran sospechosos de muchos errores y opiniones luteranas. Es así como en el año de 1557, 12 monjes deciden abandonar el convento y huir de la Inquisición. Entre estos monjes estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así como Antonio del Corro, otro personaje que luego sería muy importante en la historia del Evangelio en España. La versión de la Biblia Casiodoro de Reina. Casiodoro nació probablemente en Sevilla o sus alrededores en el 1520 y se unió al convento de San Isidoro a los 10 años. No sabemos con exactitud cómo fue su conversión, pero sí sabemos que comenzó a estudiar las Escrituras desde muy joven. Antes de huir del convento en 1557, estos 12 frailes habían acordado encontrarse en Ginebra al año siguiente, como de hecho hicieron. Pero por algunos inconvenientes Casiodoro decide trasladarse a Frankfurt en el 1558, no sin antes comenzar la traducción del Antiguo Testamento al español. En 1559, estando ya Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro se dirigió a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio, entre los cuales estaba también Cipriano de Valera. Allí se encuentra con un grupo de españoles que habían buscado refugio en las Islas Británicas y nombran a Casiodoro como su pastor. En esa misma época comienza a hacer gestiones para la publicación de su versión de la Biblia en lengua castellana, para lo cual escribe una carta a su amigo Antonio del Corro, ex monje de San Isidoro, indagando sobre las posibilidades de publicarla en el continente. Este le responde diciéndole que se dirija hacia Francia vía Flandes, llevando consigo a Cipriano de Valera como corrector, ya que tenía un impresor que se había ofrecido para llevar a cabo el trabajo. Pero tal respuesta nunca llegó a la mano de Casiodoro, por cuanto el embajador español en Inglaterra le había escrito al rey Felipe II de España informándole de los planes de Casiodoro de publicar en Francia la Biblia en castellano. Este le pidió que buscara la manera de hacerle salir de suelo inglés para así poder echarle mano. No obstante, el mismo Casiodoro decide abandonar Inglaterra, por cuanto los católicos españoles habían levantado contra él acusaciones infundadas, y se dirige hacia Amberes, capital de Ámsterdam. Allí fue protegido por cristianos, y más tarde se reúne con su esposa, la cual tuvo que escapar de Inglaterra disfrazada de marinero. Pero tampoco podía permanecer en Amberes por mucho tiempo, ya que Felipe II le había puesto precio a su cabeza. Así que en 1564 sale hacia Francia a casa de Antonio del Corro. Pero Enrique II, rey de Francia, ordena la expulsión de todos los ministros de Francia. Y Casiodoro sale al exilio de nuevo con todos sus manuscritos. Se dirigen al castillo de Montargis, al sur de París, a donde se había retirado la duquesa de Ferrara, Renata. Allí se encontraron con Juan Pérez de Pineda, que también se había refugiado en Montargis. Su plan original era traducir el Antiguo Testamento y unirlo al Nuevo Testamento de Juan Pérez, que había sido publicado 8 años antes. Dejando a sus amigos Antonio del Corro y Juan Pérez, Casiodoro se dirige a Frankfurt, donde finalmente estableció un negocio de tejidos para poder mantener a su familia, mientras continúa con su trabajo de traducción. Finalmente, después de 12 años de trabajo, termina la traducción del Antiguo Testamento. Su amigo Juan Pérez ya había muerto, pero había dejado fondos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento, juntamente con la traducción del Antiguo Testamento de Casiodoro. Casiodoro, sin embargo, no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez, por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados y destruidos. Esto le obliga a preparar su propia traducción del Nuevo Testamento, lo que retrasó la impresión que se estaba llevando a cabo en Basilea. Pero en Basilea nadie conocía a Casiodoro y las autoridades, que no sabían leer español, escriben a algunos en Estrasburgo para que envíen carta de recomendación.
Las cartas no llegaron y Casiodoro decide ir él mismo, pero en el camino cae enfermo y se entera de la quiebra del impresor al cual le había dado un adelanto de 500 escudos para que imprimiera 1100 ejemplares. Estos eran parte del dinero que había dejado Juan Pérez al morir. Sus amigos vienen en su auxilio y es así como, en agosto de 1569, la obra es concluida, y de inmediato se preparan 4 grandes toneles llenos de ejemplares de la Biblia en castellano, que probablemente serían introducidos en España vía Flandes. Esta versión es conocida como la Biblia del Oso, porque tenía en su portada, después del título, una estampa que representa el tronco de un árbol, hendido por medio con un mazo suspenso de una rama. En la hendidura hay un enjambre de abejas, cuya miel está lamiendo un oso puesto en pie, y en un libro abierto que está casi al pie del tronco se lee: La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su primera tirada fue de 2600 ejemplares, muchos de los cuales fueron quemados por la Inquisición. Un detalle interesante es el hecho de que unas 300 copias fueron enviadas al continente americano, pero fueron quemadas en Santo Domingo, evitando de esta manera que la palabra de Dios llegara a la América hispana. La versión de la Biblia Cipriano de Valera. Pero la historia no concluye allí. La versión de Casiodoro fue impresa de nuevo en 1602, luego de una cuidadosa revisión de parte de Cipriano de Valera, quien empleó 20 años más en esta labor. Cipriano de Valera fue un gran erudito español, amigo de Juan Pérez, Julián Hernández y Casiodoro de Reina. Fue uno de los monjes que huyó de Sevilla en 1557, y de los que se reunió al año siguiente en Ginebra y luego en Inglaterra. Allí continuó sus estudios en Oxford y en Cambridge. Al año siguiente de su llegada a Inglaterra, en 1558, publicó su primera obra titulada, El Tratado del Papa y de la Misa. En ella ataca fuertemente el catolicismo romano y dice: ellos piensan que el Papa es lugarteniente de Cristo y sucesor de Pedro, más bien es sucesor de Judas, lugarteniente de Satanás y anticristo. Pero Cipriano fue también un gran traductor, de hecho, fue él quien tradujo la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, y se dice que su versión española tiene tan buen español como el buen francés de Calvino. En su revisión a la traducción de Reina, Cipriano de Valera hizo en total 458 cambios. Esta Biblia revisada fue publicada en 1602 y se le conoce como la Biblia del Cántaro, por el grabado que aparece en su primera página en el que aparecen 2 hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La versión completa de la Biblia que hoy conocemos como Reina Valera, es considerada como una de las mejores que existen en lengua castellana. Aún el muy católico Menéndez Pelayo, predispuesto contra los reformistas españoles de su época, dice: habiendo sido hecha esta traducción en los mejores tiempos de la lengua castellana, sobrepuja a las versiones de Felipe Sio y Torres Amat. La Biblia Reina Valera, que es una combinación de la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ha tenido varias revisiones con el propósito de modernizar el lenguaje y hacerlo más accesible. El mismo Reina afirmaba que su versión iba a durar poco tiempo, a menos que fuera revisada periódicamente por un equipo de eruditos. El idioma español es, como todos los idiomas, un idioma que cambia y evoluciona. Esta versión, aunque es muy elogiada y popular, causa un estrago y confusión para los lectores del siglo XX. Las traducciones católicas. Como vimos anteriormente, en el Concilio de Trento se había ratificado la prohibición de que la Biblia fuese traducida a la lengua vulgar. En la cuarta regla del concilio dice, notando por experiencia que, si los sagrados libros se permiten leer a todos en lengua vulgar sin diferencia alguna, por temeridad de los hombres se sigue de ahí más daño que provecho. Sin embargo, en 1757 a los católicos se les permitió la lectura de la Biblia traducida en lengua vulgar, con tal que sus versiones estén aprobadas por la Silla Apostólica, o se den con notas de los Santos Padres. Aún así, en España continuó la prohibición hasta un decreto de la Inquisición española fechado el 7 de enero de 1783.
A partir del año comenzaron a aparecer en español las primeras versiones católicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. La Biblia de Scio 1790 a 1793. Fue la primera Biblia en castellano impresa en suelo español por encomienda de Carlos III, traducida por el obispo de Segovia Felipe Scio. Se trataba de una Biblia bilingüe, latín y español, publicada en varios tomos y sumamente cara. La Biblia Torres Amat 1823. Traducida por el canónigo Félix Torres Amat por encomienda de Carlos IV y Fernando VII. Los críticos católicos la catalogan de versión perifrástica. Una palabra bonita para referirse a una persona que da muchas vueltas para decir una cosa que se pudo haber dicho con menos palabras, y es que esta versión consta de 10.661 añadiduras que no figuran en el texto original. La Biblia Nácar Colunga 1944. Fue la primera versión católico-romana traducida directamente de los textos originales, traducida por Alberto Colunga, el Antiguo Testamento, y Eloíno Nácar Fuster, el Nuevo Testamento. Es una traducción bastante fiel que ha sido mejorada en sus numerosas ediciones. La Biblia Bover Cantera 1947. Traducida por José María Bover y Francisco Cantera Burgos. A diferencia de la traducción anterior, es una obra crítica, destinada a los estudiosos de las Escrituras, lo que explica las pocas ediciones que se hicieron de ella. La Biblia de Jerusalén 1967. Sin duda alguna, una de las versiones más famosas de la actualidad, no solo en los círculos católicos, sino también en los evangélicos y protestantes. Es una traducción directa de las lenguas originales, hecha por un grupo de 10 escritoristas de la sección española de la Escuela Bíblica de Jerusalén, bajo la dirección de José Ángel Ubieta. Es evidente que los traductores siempre tuvieron muy cerca la igualmente famosa versión francesa conocida como la Bible de Jerusalén y por eso hay quienes creen que es una versión, no de las lenguas originales, sino del francés. Sus editores se apresuran a negarlo, y afirman que la traducción se reduce a las notas, pero es innegable que el parecido y las afinidades son notables. Ha desplazado en gran medida a la versión Nácar Colunga. La Biblia Latinoamericana 1972. Traducida por un equipo liderado por 2 sacerdotes chilenos. Tiene la intención de llegar a los latinoamericanos en el lenguaje que ese público entiende. Va provista de abundantes notas, fotos y comentarios tercermundistas. Las traducciones de la Biblia y sus peligros. Con toda esta gama de traducciones de la Biblia, es lógico pensar que en algún momento y en cualquiera de las versiones traducidas, algún dato, palabra o frase pudo haber sufrido un cambio como sucede a menudo al traducir. El buen propósito de a veces quitar, poner, o cambiar el texto original para la mejor comprensión del lector, pudiera de una manera parcial o total cambiar la intención y mensaje del texto original. A menudo el traductor utiliza 3 métodos a la hora de traducir. Los 3 métodos para traducir son los siguientes. 1. Se traduce palabra por palabra. 2. Se traduce idea por idea. 3. Se traduce frase por frase. Un claro ejemplo de un texto manipulado es el que leemos en primera. Juan 5, 7-8. El texto original dice así, porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Sin embargo, el original fue sustituido con porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Como podrás leer, las buenas intenciones no siempre terminan en buenos resultados, ya que esa manipulación del texto dio una perspectiva que apoyaba la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con toda esta fuente de información, podemos entonces ver el panorama completo y retomar así el tema central de este estudio, el cual es, el nombre de Dios. Pues bien,
Haciendo un breve resumen de lo que hemos leído anteriormente, podemos entonces decir que las malas traducciones de la Biblia, comenzando con la versión de latín y la de Martín Lutero, quien introdujo la letra J en la traducción de su Biblia, y más tarde también utilizada por las versiones en español, terminaron causando un grave daño más que un bien, sobre todo a los lectores del siglo XX, ya que dan por hecho que Jehová es el nombre verdadero del Todopoderoso y Jesús el nombre verdadero del Mesías, Salvador del pueblo de Israel y resto de las naciones. Reflexiones finales. Es importante para el lector serio de las Sagradas Escrituras reconocer que las Biblias han pasado por una serie de traducciones que en lugar de aclarar el mensaje original han hecho que en algunos casos el mensaje se pierda por completo. No obstante, es también esencial reconocer el valor histórico y aportación que las demás traducciones de la Biblia han dejado, ya que, si bien es cierto que han desviado la traducción y mensaje original en algunos textos, también es cierto que, en algunos otros, su traducción nos abrió los ojos haciendo así su comprensión mucho más fácil. El nombre divino siempre será aquel que declara el Eterno a Moisés, y este fue registrado en el segundo libro de la Torá llamado Éxodo en su capítulo 3. Es también necesario saber que los nombres propios jamás cambian de pronunciación, y deben de ser pronunciados de la misma manera en todos los lugares del mundo. Así que reemplazar el tetragramatón con las letras YHWH es completamente erróneo y de cierta manera, estaríamos cometiendo el pecado de Hilul Hashem o la profanación del santo nombre. La Biblia nos muestra textos claros y específicos sobre este asunto. 1. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Levítico 18:21. 2. No juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Levítico 19:12. 3. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor, que los consagra para mí. Levítico 22:32. 4. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Ezequiel 36:20. 5. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Marcos 3:28-29. 6. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Éxodo 27. Los 72 nombres del Eterno o sus emanaciones divinas son parte del Creador y son también cualidades que describen al Creador de los cielos y de la tierra en cualquier dimensión, tiempo y espacio. Cada uno de nosotros tiene la libertad de escoger uno de los 72 nombres del Eterno para dirigirse a Él. Sin embargo, ten cuidado cuando pronuncies un nombre falso, inventado, y manipulado como lo es la palabra Jehová, ya que este nombre, no es el nombre del Todopoderoso. El Maestro nos recomendó escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él, y de la verdad doctrinal, Juan 5:39. Al final, algún día conoceremos el nombre del Eterno, ya que la Escritura dice en el último libro de Apocalipsis lo siguiente: sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Apocalipsis 22:4. Finalmente, anhelo grandemente que esta información te ayude a entender la magnitud, delicadeza, belleza del nombre divino, y pueda enriquecer tu conocimiento de la palabra, y así tomes decisiones basadas en las Sagradas Escrituras. Que el Eterno te bendiga, proteja y guíe tu camino en todo momento. Salom Alejem. Ministro, Armando Cruz. Diciembre de 2023, Kisleu 5784. Pues bien, después de
que analizaste toda esta fuente de información, la decisión que tendrías que tomar es cómo vas a dirigirte a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob de hoy en adelante. El maestro, en su plática que tuvo con Poncio Pilato, le decía que todo aquel que es de la verdad escucha su voz. Si nosotros queremos escuchar la voz no solamente del maestro, sino también de Dios, pues vamos a tener que hacer caso de toda la fuente de información que encontramos en la historia y en las páginas de las Sagradas Escrituras para tomar una decisión sabia, una decisión correcta y una decisión que sea del agrado del Todopoderoso. Como siempre, espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que tú, tu familia y todas aquellas personas que están alrededor de ti se encuentren llenos de bendiciones. Shalom, shalom.